El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. A través de internet y a través de la radio, y es en ese sentido que yo quiero que les demos la bienvenida a ellos, porque en alguna manera también están aquí recibiendo la bendición de esta palabra que compartimos hoy. Amén. Hoy les pido que tomen su asiento. Amén. Gloria al Señor. Yo abogo y hasta digo que una de mis deficiencias, si así se quiere ver, como predicador, es que demando, exijo que a la gente que le voy a predicar esté atenta, tenga hambre de entender lo que voy a decir, porque también yo he hecho un esfuerzo para poder compartir esta palabra que voy a compartir, valga la redundancia, y esa es mi deficiencia, en que yo soy exigente para que todos mis oyentes estén concentrados en lo que vamos a tratar, porque eso va a edificar la vida de ustedes seguramente. Antes de entrar en la predicación de hoy, quisiera saber si han notado mi principal tipo de predicación. Estoy casi como haciendo un sondeo. Quisiera saber si ustedes han comprendido que yo tengo cierto tipo de, como predicador, tal tendencia, no la niego, la acepto. Y la tengo con intencionalidad. Es decir, ya eso es premeditado, es lo que me voy a referir. Y para darles un poquito de pista, a ver si ustedes han notado ese tipo mío. Según la ciencia, hay una ciencia, la mayoría no la usan, pero según la ciencia que trata sobre la predicación, los diferentes tipos de predicación se agrupan en dos modelos, en dos tipos, valga la redundancia. Y me refiero, según ellos, solo hay una cantidad, los estudiantes saben que hay una cantidad de cómo se califican los diferentes tipos de predicación, pero todos van a caer a dos categorías, así queríamos decir. Una de ellas es evangelística, predicadores que buscan la conversión de las personas, llaman a las personas. El otro tipo es de edificación. Solo estoy dando pistas porque ya pregunté, que quisiera saber si ustedes han notado cuál es el tipo de predicación de este pastor, del hermano Marcos. Con esos dos detalles, o esos detalles que les di, ¿cuál piensan ustedes que es el tipo de predicación del pastor Amaya? ¿Ah? Se han fijado que muy poco predico evangelísticamente, y lo hago intencionalmente. He llegado a la conclusión de que traer a alguna persona en el mensaje evangelístico es un tanto fácil. ¿Sabe cuál es lo más costoso? Es la edificación. Fíjate que eso en la vida es así. El nacimiento de un niño es rápido y hasta se forma con placer. La única que sufre un poco más es la mamá. Y cuando nace, la gente está contenta de un niño, pero no se dan cuenta todo el trabajo que viene para lograr que ese niño crezca sano y que se desarrolle integralmente. Es por eso que en el caso mío, yo pienso que lo más complicado en la vida es edificar a los creyentes. Y lo justifico porque la mayoría de creyentes han aceptado, y yo no sabría decir si su nacimiento ha sido normal. Pero de lo que sí estoy seguro
que no ha sido edificada la mayoría de creyentes. La mayoría de creyentes. Y por eso mi principal ocupación es en ese sentido edificar a los miembros, y lo he venido haciendo. Alguien hasta ha dicho, alguien que ha sido doctrinado por el pastor Amaya es alguien que debe de saber. Me lo dijo un hermano de esta misma congregación, me dijo, hay unos miembros cerca de usted, cerca de donde nosotros, me dijo, y ya sabemos que esos creyentes saben algo, me dijo, saben, pues, y ya algo ya es bastante. De paso, todos los mensajes, queriendo referirme a lo mismo, todos los mensajes del Antiguo Testamento, todos los mensajes del Señor Jehová, ya sea directo o indirectamente, todos ellos, y fíjense que parte de los mensajes del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo predicaba de las dos maneras. Él predicaba evangelísticamente, pero tan pronto había terminado el mensaje evangelístico, ¿saben lo que hacía? Reunía a sus discípulos, a los creyentes, y a ellos les trataba de explicar lo que había predicado allá evangelísticamente, porque de paso un predicador que predica evangelísticamente lo que más puede hacer es gritar, porque la parte emocional no deja de ser efectiva en ese tipo de predicaciones, pero luego viene la parte más complicada, la cual es edificar. Pero estaba diciendo que tanto el mensaje, todo el mensaje del Antiguo Testamento y los mensajes del Señor Jehová, casi todos ellos son de carácter de edificación. Léalo. Llamado al arrepentimiento, corrección, disciplina. Todos esos mensajes del Antiguo Testamento van en esa dirección. Les recuerdo, eso como una introducción que no viene a la predicación, les recuerdo que estamos llevando la serie de predicaciones. Es otro detalle mío. A mí me gusta predicar en serie, es decir, cojo un tema que le pongo título o se vuelve título, y sobre ese título desarrollo una serie de temas. Es mi intención darle más información a determinado asunto. Les recuerdo que estamos llevando una serie de predicaciones sobre el título. Ayúdenme, no los culpo a ustedes. ¿Cómo es el título de esta serie? Hoy sí la pueden decir todo. Ese es el título de esta serie. Estoy predicando en serie. ¿Cómo es el título? Volviendo a la palabra de Dios. Y ya saben el por qué. En primera instancia, porque es el enfoque anual de las asambleas de Dios, pero eso no es lo más importante. El por qué es porque la mayoría de creyentes nos hemos apartado de la palabra de Dios. Y ese detalle es muy delicado, porque alguien de ustedes aquí, de los que me oyen a través de los medios, dirían, pero yo no me he apartado de la palabra de Dios, hermano, yo tengo una Biblia. Es que el asunto de apartarse de la palabra de Dios es muy delicado. Es muy fácil, prediqué un mensaje de esos, es muy fácil hacerlo. Fíjate que con una cosita uno se está apartando, detalles pequeños, uno se está apartando de la palabra de Dios. En cualquier tiempo, escúchenme esto, en cualquier tiempo, cuando una persona, una familia o un pueblo se ha dado cuenta que se ha apartado de la palabra de Dios, lo más sabio y lo más conveniente es volver a ella. Cuando uno se da cuenta, sí, hay veces que voy, sí, no, esto no está correcto, me estoy saliendo de la palabra de Dios, y estoy diciendo que cuando uno se da cuenta personalmente, como familia, hay veces que la familia se está apartando de la palabra de Dios, o cuando un pueblo, una nación se está apartando de la palabra de Dios, lo más sabio es y lo más conveniente es volver a esa palabra, porque las consecuencias de estar fuera de la palabra de Dios son desastrosas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El estar fuera de la palabra de Dios es desastroso. No debe de existir duda, porque esa es la verdad, que en el presente hay un alto porcentaje de creyentes que se han apartado de la palabra de Dios, dando cumplimiento a las palabras que el San Pablo le escribiera a Timoteo. No debe de haber duda, estoy diciendo que en el presente un alto porcentaje de creyentes se han apartado de la palabra de Dios. Estoy diciendo que dando cumplimiento a lo que Pablo le escribe a
Timoteo y voy a iniciar con esta cita. Primera Timoteo, capítulo 4, voy a leer los versículos 1 y 3. No es sobre este versículo propiamente la predicación de hoy, pero lo estoy leyendo como referencia. Estoy diciendo que en el presente la mayoría de creyentes se han apartado de la palabra de Dios. Están viviendo ahí, pero fuera de la palabra de Dios. Y eso en cumplimiento a lo que Pablo le escribiera a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Espero un minutito que ustedes lo encuentren. Me gusta que vayan diciendo amén en manera de confirmación que ya lo hallaron, que ya lo encontraron. ¿Sí ya lo encontraron? Bueno, leemos. Ya dije, no está aquí en este versículo el fundamento de la palabra, pero lo tengo como una referencia. Dice, pero el Espíritu dice, y aquí estamos hablando del Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y aquí tengo yo otro problema, cuando yo voy leyendo la palabra, y me pasa cuando yo la voy leyendo a solas, y hay una palabra que me llama la atención, me detengo para indagar. Fíjate, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo se escribió esto? Hace más de 2000 años, pero realmente los postreros tiempos son hoy. ¿Van conmigo? Los postreros tiempos son hoy. Dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar, de aquí viene la palabra apostasía. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. Fíjate qué cosa aquí, qué palabra. ¿Cómo califica aquí Pablo a las doctrinas? Doctrinas de demonio, es decir, aquellas enseñanzas que vienen aparte o que distorsionan la palabra de Dios, doctrinas de demonio. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautiva la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La palabra clave aquí del versículo que hemos leído es apostasía, apostatar. ¿Qué es eso? Apostasía. Aquí la palabra clave, ya lo dije, es apostasía, vocablo que en su forma sencilla significa fuera de. Dice que es bonito, el diccionario cuando uno va a buscar apostasía, dice que apostasía es fuera de. En este caso, fuera de la palabra de Dios. Eso es cuando uno apostata, cuando uno se regresa, cuando uno se retrocede, está apostatando, y esa se llama apostasía. Y por eso Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, se regresarán y van a escuchar cosas que no son correctas, y a la gente le gusta oír lo que no es correcto, y parece que el error convence más que la verdad. No les digo las diferentes cosas en las que hablando con los hermanos, ¿cómo es posible que comprendiendo tales cosas sigamos haciéndolas? Como lo dicho, o con lo dicho, estoy ratificando la triste y lamentable realidad que en el presente la mayoría de creyentes se han apartado de la palabra de Dios, y de ahí la necesidad de elevar la voz en grito para llamar al pueblo a volver a la palabra de Dios. Y la intención de este predicador con esta serie es que volvamos a la palabra de Dios. Es que nos examinemos si nos hemos salido de la palabra de Dios, porque el problema de hoy es que cada uno interpreta la Biblia a su manera. Y no, esto no me gusta, o esto me toca aquí. No, las cosas no son así. Hay que ir a la palabra, lo que dice la palabra, e interpretarla de la mejor manera. Cuando estoy desarrollando una serie como la de hoy, una serie de predicaciones sobre determinado asunto, hay en mí como una necesidad de recordar los temas que ya hemos visto, y eso lo hago con el propósito de poner en contexto a todos los oyentes.
Cuando yo tengo necesidad de, ¿qué dije ayer? ¿Qué dije en las predicaciones anteriores? Para que al recordar lo que he dicho, ya podemos continuar viendo lo que viene en la siguiente predicación. Así que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Espero los hermanos que vienen siempre a los cultos, ustedes van a sufrir un poco no sabiendo lo que yo he predicado, pero con solo el título les voy a poner en contexto. La primera predicación de esta serie, ¿cuál es la serie? Volviendo. Qué bueno, volviendo. Miren que aquí hay un papá que solo la acaba de oír. Tan pronto él estaba aquí, lo tenía aquí. Volviendo a la palabra de Dios. Entonces, la primera predicación de esta serie respondió al tema: para volver a la palabra de Dios, primero hay que reconocer y aceptar que nos hemos apartado. Lógica. Si vamos a reconocer que nos hemos apartado, eso es lo primero, reconocer que nos hemos apartado. Si queremos volver, esa fue la primera predicación. La segunda predicación respondió al tema: lo fácil y sencillo que es apartarse de la palabra. Eso es bien sencillo. Fíjense que Adán y Eva no hicieron mucho. Solo se comieron del fruto que Dios había dicho que no comieran y se apartaron de la palabra de Dios, y las consecuencias fueron terribles, terribles. La segunda predicación. La tercera predicación respondió al tema: los beneficios de vivir en la palabra de Dios. Los beneficios de vivir en la palabra de Dios. Fue la tercera predicación. La cuarta predicación, que fue la anterior, debe estar más fresca. El tema fue, o respondió al tema, las consecuencias de apartarse de la palabra de Dios, y que nos quedó claro las consecuencias, terribles consecuencias cuando uno se aparta de la palabra de Dios. Fíjense que el caso que ya dije, Adán y Eva, las consecuencias no solo los afectaron a ellos, sino que afectaron la sociedad total, consecuencia de apartarse de la palabra de Dios. Repaso. Ya les he puesto en contexto sobre la serie y hoy viene la predicación de hoy. La predicación de hoy responde al tema, y de aquí sí todos despiertitos. Ahí ya no, los del colegio no me dirían, pero hermano, eso no lo sé. Hoy vamos a comprenderlo. El tema de hoy es la urgente necesidad de volver a la palabra de Dios. ¿Está de frente a ustedes? ¿Que pueden repetirlo? ¿Cuál es el tema para hoy? La urgente necesidad de volver a la palabra de Dios. Repítanlo otra vez, por favor. ¿No cree que aquí estoy usando dos vocablos que pareciera que significan lo mismo? ¿Cuál es el tema? La urgente necesidad. Esos dos vocablos, necesidad y urgencia. Urgencia y necesidad. ¿Están pensando en eso? La urgente necesidad de volver a la palabra de Dios. Y hoy estamos en la predicación de hoy. Como siempre, al inicio de la predicación aclaro los vocablos que forman el tema, y en este caso aparecen los vocablos urgente y necesidad, o necesidad y urgente. Vocablos que se fortalecen el uno para el otro, no significan lo mismo, sino que estos dos vocablos, ¿cuáles son? Urgente y necesidad. Los dos se fortalecen. El volver a la palabra de Dios debe de verse como una necesidad. ¿Comprendemos lo que es una necesidad? Díganme un ejemplo de una necesidad. No me vaya a decir que necesidad es comerse un filet mignon. No siquiera pollo campero, esa no es necesidad. Ese es un gusto. Necesidad es alimentarnos. Y en eso los frijolitos y el arroz son... Esa es necesidad. Entonces, estoy diciendo que el volver a la palabra de Dios debe de verse como una necesidad, pero es una necesidad que también debe de verse con urgencia, lo cual indica que no se puede dejar para mañana, porque es urgencia. ¿Y cuál es la urgencia?
volvernos a la palabra de Dios, porque mañana puede ser demasiado tarde. Ya saben, deben de saber ustedes que una de las trampas del diablo, especialmente con el creyente, trampas del diablo para la vida, pero especialmente para el creyente, es dejar las cosas que debemos de hacer para mañana. No sé si saben esa anécdota, son anécdotas, pero que tienen mensajes una reunión que dice que tuvo el demonio con todos sus principales demonios y dice que les dijo, estoy preocupado, los creyentes, los seres humanos se están yendo al evangelio, todos están haciendo el mensaje, y entonces, ¿quién puede ir y detener esa cantidad de gente que está viniendo al evangelio? Y dice que varios demonios, queriendo congraciarse con Satanás, levantaron la mano y dieron. ¿Qué le va a decir? Bueno, yo le voy a decir que Jesucristo no murió en la cruz del Calvario por ellos. Y dice que antes que terminara la frase, Satanás lo interrumpió, le dijo: cállate, demonios, son babosos. ¿Quién no sabe que Cristo sí murió por los... Y apareció otro, para no... con mensajes, pero apareció uno que un demonio un poco tonto, un poco dundo, pero Señor, yo voy a ir. ¿Y qué le vas a decir? Pues yo le voy a decir que el evangelio, que Cristo murió por ellos, que el evangelio es la única esperanza y que los pecadores pueden ser. Y dice que el diablo le dijo: ¿por qué no te vas con ellos? Porque vos pareces que sos un predicador de ellos. ¿Y cómo decir que no, aquí, espérenle. Yo les voy a decir que no acepten hoy, le digo. Yo les voy a decir que lo dejen para mañana. No, la necesidad de volver a Dios es hoy, es urgente. No podemos dejar esto para mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Ya les voy a decir por qué mañana para esto puede ser demasiado tarde. ¿Estamos bien? Hoy vamos a ver esos diferentes aspectos y solo son 3 que va a tratar esta predicación. ¿Cuál es el tema, dijimos? No los he escuchado a todos. Vamos a ver, ¿cuál es el tema? Hoy sí me alegra. Número 1, si le vamos a poner número a mis divisiones, la necesidad de volver a la palabra de Dios debe de verse con urgencia, porque tiene que ver con el carácter de Dios, con el carácter del Señor de esta palabra. Repitan esto hasta que lo logren comprender. Estoy diciendo que la necesidad de volver a la palabra de Dios debe de verse con urgencia, y aquí viene por qué. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con el carácter del Señor de esta palabra. ¿Cuántos están recibiendo alguna? Hay que verlo con urgencia porque eso tiene que ver con el carácter de Dios. Escuchen algunas explicaciones al respecto. ¿Quién es la fuente de esta palabra? Estoy hablando de la Biblia. ¿Quién es la fuente? ¿De dónde viene? ¿De dónde vino? Vino de Dios, vino del Espíritu Santo. Es la fuente. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Fíjate que aquí tenemos una complicación porque nosotros, lamentablemente, particularmente los creyentes, y con ellos el problema es mayor, los creyentes de este tiempo, particular de este tiempo, no comprenden completa ni correctamente el carácter de Dios, es decir, no comprenden cómo es Dios. Y les voy a dar una prueba. La mayoría de la gente, si usted sale a hacer una encuesta o a preguntar ahí en el parque, ¿sabe usted cómo es Dios? ¿Qué cree que le van a decir? ¿Ah? Dios es bueno, Dios es amor. ¿Es cierto eso? Seguro que es cierto, pero no es todo el carácter de Dios. No es todo el carácter. Dios es bueno, Dios es amor, es seguro que sí, pero ese no es todo el carácter de Dios. No voy a compararme yo porque no llegaría a ninguno de los lados.
Dije correcta y completamente porque la mayoría de creyentes solo saben que Dios es amor, que Dios es bueno, pero Dios es más que eso. ¿Cuántos dicen amén? Dios es más que eso. ¿Qué sabe usted de Dios? ¿Conoce algo del carácter de Dios, de cómo es Dios? Y nosotros jugamos con Dios porque no sabemos cómo es Dios. Nosotros jugamos con Dios porque no sabemos cómo es Él. Fíjese, le voy a llevar a dos citas y ventajosamente las dos son del Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Si quiere anote la cita y escúcheme. Gálatas capítulo 6, versículo 7, para los que están haciendo sus anotaciones. Mire cómo empieza el versículo. No os engañéis, porque el problema nuestro es que nosotros vivimos engañados. Como no conocemos quién es Dios, vivimos engañados. Pero el versículo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No me negarán que la mayoría de la gente cree que se puede. Dios no sabe. Esto lo voy a hacer aquí cerquita o aquí oculto. Porque la mayoría de gente cree que Dios no sabe las cosas y Dios dice que conoce hasta los pensamientos. Ya puede imaginar, si supiéramos que Dios conoce los pensamientos, no andaríamos pensando cualquier tontera. Porque Él conoce. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare. Y aquí las hermanas están contentas, no es para los hombres, no, es que cuando dice hombres se van ellas, son ellas. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso. Dice que hay un versículo en Apocalipsis que dice que los seres humanos van a comparecer delante de Dios y van a dar cuenta hasta de las palabras ociosas que dijeron. Y yo he oído hablar y visto gente hablar en manera tan... Todo lo que el problema de esa persona es que no sabe quién es Dios, cómo es Dios. Porque aquí Pablo dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, la vida es de siembra y cosecha. Vamos ahora a otra cita. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Estoy tratando de probar bíblicamente cómo es Dios. Estoy queriendo que comprendamos el carácter de Dios, porque si comprendemos cómo es Dios, comprendemos el carácter de Dios, con urgencia vamos a querer regresar a la palabra. ¿Me voy explicando? Vamos a querer regresar a la palabra. Hebreos 12, 29 dice, y fíjate que el versículo es cortito, pero está en base a un pasaje más grande. El pasaje más grande cubre como unos 5 versículos. Y no sé si tengamos el tiempo de ir a esos versículos de Hebreos. Hebreos 12, 29 dije. Hebreos 12, 29. ¿Cómo dice? ¿Cómo está escrito en sus Biblias? ¿Qué piensan? ¿Es Dios eso también? ¿Dios es amor? Sí. ¿Dios es bueno? Sí. Pero ¿qué otra cosa es? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué querrá? Porque Dios es fuego consumidor. Y fíjese que si usted, ¿cuántos se fueron a la cita? Y los que no, cuando menos les voy a pedir que marquen en sus Biblias los versículos. Dije 12, 29, pero vamos a marcar hasta el versículo 25, 25 al 29, porque esto de que Dios es fuego consumidor está en relación a lo que dice en los 4 versículos anteriores, porque en los 4 versículos anteriores se refiere a Israel. Dios fue severo con Israel, porque también Él es
fuego consumidor. Fíjate que en la historia de Israel, yo creo que todos aquí leemos Biblia y conocemos la Biblia. En la historia de Israel hay detalles muy importantísimos. Por ejemplo, les voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuántos, bueno, está en la Biblia, pero es bien costoso encontrar? ¿Cuántas personas salieron de Israel, de Egipto, del pueblo de Israel? ¿Cuántos habitantes, cuántos israelitas, cuántos judíos salieron de Israel camino al desierto, sacados poderosamente por la mano del Señor Jehová, por la mano de Dios? ¿Cuántos? Me parece que eran 700,000, no recuerdo. Bueno, dejémoslo ahí, pero un buen número. ¿Sabe cuántos de ellos llegaron a la tierra prometida y entraron a la tierra prometida? 3 dijéramos, 4 dije el otro día, 4, más conocidos 2, pero con la posibilidad de 4. ¿Sabe por qué fue que no entraron todos los demás, los cientos de israelitas que salieron? Porque se salieron de la palabra de Dios, porque se rebelaron contra Dios en el desierto. Y Dios dijo, voy a dejar, aquí se van a morir todos en el desierto porque dijeron que yo no los podía sacar. Solo estoy diciendo que este Dios tiene un carácter que no lo conocemos. La mayoría de personas andan haciendo su gusto y ¿qué le importa? Pues? Aún los miembros de las iglesias, cuando el pastor los llama y dice, ¿y qué le importa al pastor? Pues, no, a usted es que le importa. Le importa conocer quién es Dios. Y porque lo conocemos, si nos damos cuenta que nos hemos apartado de la palabra de Dios, ¿qué debemos de hacer? Volver a ella, ¿cómo? Urgente. ¿Y qué es urgente? Rápido, rápido, rápido. Hoy, si usted está examinando su corazón y dice, sí, me he apartado de la palabra de Dios, ¿qué debe de hacer? Ay, lo voy a hacer mañana. Está creyéndole, aceptándole el mensaje de aquel demonio tonto, que mañana no es suyo. Y ahí están todos nuestros errores, porque ¿quién de ustedes está pensando que hoy se puede morir? Nadie. ¿Y cuál es lo más seguro que tiene? Que se puede morir. Eso es lo más seguro que se tiene. Por causa del carácter de Dios, por causa de cómo es Dios y de cómo actúa cuando uno se aparta de la palabra, de su palabra, debemos de volver a esa palabra con urgencia. Con urgencia. Amén. 600,000, hay una hermana que allí tiene ya ese detalle, 600,000, lo cual quiere decir, si hacemos una sumatoria, y según yo estoy diciendo que entraron a la tierra prometida 4, ¿cuántos murieron? 500 y Dios sabe cuántos más. Está bien, está bien. La segunda razón por la que debemos de volver, es una necesidad, pero debemos de responder con urgencia. La necesidad de volver a la palabra de Dios debe de verse con urgencia porque tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo eterno. No estamos hablando de las cosas de esta vida, estamos hablando de lo espiritual. Estamos hablando de lo eterno y por causa de eso, si nos hemos apartado, debemos de volver a la palabra con urgencia. Debemos de volver hoy porque esa palabra y este asunto trata de lo espiritual y de lo eterno. Cuando la teología trata de explicar la conformación del ser humano en sus diferentes partes, presenta varias figuras. La teología es el estudio de Dios. Y los teólogos, cuando están queriendo explicar la composición humana, cuando menos en carácter teológico, lo presentan a través de varias figuras, y una de esas figuras me gusta por su sencilleza, pero por su realidad. Una de las figuras que presenta al ser humano es una vaina. ¿Cuántos saben qué es una vaina? Hay la mayoría de frutos, de árboles que dan fruto, el fruto viene en vaina. Entonces hoy ya sabemos qué es vaina. Son unas... el frijol viene en vaina. ¿Qué otra cosa? Bueno, el arroz viene en vaina. La paterna viene en vaina. ¿Qué es lo que vale en esa figura? Lo de adentro, lo de adentro. Fíjate que cuando uno come
por ejemplo, paterna. El algodón, eso, a mí me gusta el algodón, por supuesto, la semilla ya con limoncito y todo eso es mejor, pero lo blanquito. Pero ¿qué pasa con la vaina? Y el ser humano es eso. Dentro de esta vaina, aquí hay un tesoro. No estoy hablando de los órganos que componen mi cuerpo, porque solo los órganos del cuerpo es un tesoro, pero estoy hablando lo espiritual de tesoro que hay en mí. En mí hay un tesoro incalculable. En mí está el espíritu, que es la parte de Dios que yo tengo. Pero también está mi alma, que es la vida en sí. Y toda la parte de la vida del ser, las emociones, los sentimientos, están allí en mi alma. Un día de estos me voy a morir. ¿Y qué van a hacer ustedes con la vaina del hermano Marcos? Ustedes francamente que son ingratos. No, eso es lo correcto. La vaina dice que va a ir a la tierra porque de allí era. Pero dentro de mí hay algo que no va a poder estar aquí. Tiene que irse porque era de Dios. Va a volver allá. Por supuesto que mi espíritu y mi alma tiene dos posibilidades. Si yo vuelvo a la palabra, si yo vivo en la palabra, si yo persisto en la palabra, si yo creo en la palabra, mi espíritu y mi alma se irán eternamente para estar con el Señor. Vamos a dar una ofrenda de palma. Eso va a pasar en usted también. Pero vamos al otro lado. Usted vive y hace lo que quiere y que muerto uno. No, muerto uno empieza la realidad de la vida. Se murió cualquiera y aquí está lo grave. Aquí puede ser que estamos hablando de un intelectualista, estamos hablando de un millonario, estamos hablando de un científico, estamos hablando de un poderoso. Si se muere él y él estaba viviendo fuera de la palabra sin importar quién sea, se va a la condenación. Se va al lago de fuego. Porque vivió fuera de la palabra de Dios. Lo más importante en el ser humano es la parte espiritual, y la parte espiritual del ser está en su espíritu, está en su alma, y esa es la parte que es eterna. Nosotros somos eternos. Esa parte interior. Entonces, por causa de eso interior que tenemos, esa parte interna que tenemos que estar en la palabra, vivir en la palabra. Y si nos hemos dado cuenta que estamos fuera de la palabra, urgentemente debemos de volver a la palabra por causa de lo que somos, por causa de lo que vale en nosotros. Uno es bobo cuando uno, por darle gusto al alma y a los ojos y a la lengua y a todo eso, vive fuera de la palabra. ¿Qué va a pasar? Destrucción. Y ya vimos que el carácter de Dios es que lo que ha dicho se cumple. Amén. Y no hay otra salida. No se engañe que uno puede, después de muerto, y por cualquier cosita que se haga. No, para ir al cielo todo lo que se necesita es vivir en la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios. Esos son los que tendrán vida con el Señor. Amén. Mateo 16, 26 dice, Mateo 16, 26. Mire cómo dijo el Señor Jesucristo, Él fue el que habló esto. Porque, ¿qué aprovechará el hombre y la mujer para que las hermanas no se vayan quedando fuera? ¿Qué aprovechará el hombre y la mujer si ganare, oiga bien, si ganare todo el mundo? Y mire que mire qué comparación. ¿Quién de ustedes se ha ganado todo el mundo? Si nosotros andamos lipeando ahí. Alguien dice que yo no me gusta el evangelio porque allí le evitan a uno fumar. Es fumador. Y lo que anda haciendo es recogiendo las chinguillas de esas que botan los fumadores otros para ir
fumar. Fíjate que por qué. Pero aquí dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. Por eso, hermanos, debemos de volver a Dios, volvemos a la palabra, por causa de lo espiritual que hay en nosotros, por causa del espíritu, por causa del alma, porque esa es la parte eterna en nosotros. Por causa de lo espiritual, lo cual es lo eterno en el ser humano, si nos hemos apartado de la palabra de Dios, debemos de volver a ella, ¿cómo? Con urgencia. ¿Qué significa urgencia? Rápido, hoy, ya. Después de este mensaje nos vamos a examinar todos, porque este asunto, el hermano Marcos le está predicando a los amigos. No, le estoy predicando a los oyentes. Porque ya dije, hay mucho creyente que anda fuera de la palabra de Dios. La mayoría, vea usted, los creyentes andan en la calle, ve un grupo de creyentes, uno no cree que son creyentes. Vidas desordenadas. Y el pastor, por tener bastante gente, no dice nada. No, esto no es de jugar, esto es serio. Tercero y último, dije que eran 3 aspectos que iba a tratar. ¿Por qué debemos de volver a la palabra con urgencia? La necesidad de volver a la palabra de Dios debe de verse con urgencia porque hay 2 acontecimientos que nadie sabe cuándo sucederán. Memorice y repita esto. ¿Por qué tenemos que ver esta necesidad, verla con urgencia de volver a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque hay 2 acontecimientos que nadie sabe cuándo van a suceder. Y los 2, el que esté fuera de la palabra se lo llevó la trampa. Para que esos 2 acontecimientos no sean destructivos, uno debe estar en la palabra. ¿Estamos? Dije que hay 2 acontecimientos. Hay de la gente, y tengo escrito esta parte sin H, lo cual quiere decir dolor. Hay de la gente que le suceda uno de estos acontecimientos fuera de la palabra. Y repito, lo tengo escrito sin H para referir. Hay dolor, pena, desgracia de la gente que le sucedan uno de estos 2 acontecimientos fuera de la palabra. Hay. Todo creyente debería saber cuáles son esos 2 acontecimientos que los humanos no saben cuándo sucederá. ¿Lo sabe usted? Vamos a ver. Estoy hablando que hay 2 acontecimientos que la humanidad no sabe, la gente no sabe, nadie sabe cuándo van a suceder. Y estoy diciendo que hay del que le suceda uno de estos 2 acontecimientos fuera de la palabra de Dios. Ay, la desgracia más grande que le pudo haber sucedido. Y estoy diciendo que todo creyente debería saberlo. Vamos a ver cuáles son. Tú dices la muerte. Vamos a ver, pero yo dije 2. La traslación de los santos o arrebatamiento de la iglesia, como lo dicen. Estos 2 acontecimientos que no se sabe, eso es una cosa terrible. No se sabe cuándo van a suceder estos. Fíjate, ya les he dicho que la mayoría de ustedes están pensando que yo me voy a pelar más luego que ustedes. La mayoría en cariño me dicen, no, hermano Marco, estamos listos, cuando usted se muera y vamos a tener una gran velación, oye, porque según ellos creen que yo me voy a morir primero y yo creo que algunos de ustedes se van a pelar primero. Yo así creo. Y con gozo voy a... No, porque con ese asunto que yo trato de ser lo más honesto que puedo ser un ser humano. Si yo lo veo que anda chueco aquí, no crea que ni muerto lo voy a salvar, porque hay una tendencia humana que todo muerto es bueno. Sí, todo muerto es bueno.
Y si yo lo he visto que anda chueco aquí, yo voy a decir que a dónde está. ¿A dónde me lo imagino? El día de ayer nos visitó, lo dije en mis anuncios, nos visitó una iglesia de San Salvador y vino su pastor. Y yo deseaba verlo porque este pastor estuvo enfermo y la mayoría por las noticias creíamos que el hermano había muerto, tuvo inconsciente no sé si 15, 18 días en cuidados intensivos, en estado de coma, le detectaron un tumor en el cerebro y rápidamente tenían que operarlo. Lo operaron y le quitaron parte de su cerebro y todo el mundo pensando en que Mario ya era miembro del equipo de los que ya se fueron. Pero no fue así. Dice que después le hicieron 2 operaciones y después fue mejorando. Y ayer ya vino y me dice, ya estoy predicando, cada 15 días predico en la iglesia. Y dice que el doctor que lo trató a él y que lo operó ya hoy en confianza, después de que lo operó y él ya está mejor, dice que le dice, fíjate pastor, que cuando yo lo operé, yo le di 15 días de vida. Yo creía que lo máximo que usted iba a seguir viviendo eran 15 días. Y a esa altura él ya tenía, no sé si 6 meses o 1 año, y todavía está ahí. Y yo no lo veo candidato a morirse hoy, salvo que el Señor quiera decir otra cosa. Porque este asunto de morirse, nadie lo sabe. Los doctores cuando hablan adivinando, y la desgracia del humano es que él cree más en la mentira o en lo de los humanos que en la palabra de Dios. Yo aquí estoy convencido que no me voy a morir hasta que el Señor diga que me voy a morir. Ningún hombre sabe cuándo yo me voy a morir. Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Entonces, nadie sabe cuándo va a morir. Fíjate que, por ejemplo, antier, viernes, hubo un accidente de tránsito aquí, camino a Sonsonate, allí por donde tenemos la fundación. Hay un ciclista, 2 ciclistas que van en su moto y me imagino pensando, riéndose, iban para su casa, no sé para dónde. ¿Qué pensamientos llevarían? ¿Que iban a morir ese día? ¿Cómo amanecieron pensando que iban a morir? No. Pero se encontraron con la muerte porque el otro volcó su camión y el camión dio vuelta y le cayó encima a ellos y ahí finalizó todo. Porque nadie sabe cuándo va a morir. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nadie sabe cuándo se va a morir, que no se aflija. ¿Hay alguno de ustedes que le han dicho que se va a morir luego? No se aflija. El único que sabe cuándo usted se va a morir es Dios. Y lo que debe de hacer es estar viviendo en la palabra. La muerte no es el problema. El problema es estar cómo estamos viviendo nosotros en la palabra. En Lucas, capítulo 12, versículo 16, en adelante, hay una parábola que ustedes la deben de conocer, seguro, pero podemos leerla. San Lucas, capítulo 12, versículo 16. Escúchenla, anoten la cita, pero escúchenla, yo la voy a leer, no sé que ustedes puedan irla leyendo. ¿Qué cita dije? Lucas 12, del 16 en adelante. También le refirió una parábola. El Señor Jesucristo contó esta parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Le dieron una herencia, pero él la siguió trabajando y empezó a crecer y empezó a volverse el hombre más millonario. Y él, así como nos pasa a todos nosotros, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿cuántos de ustedes piensan delante de sí? Allá adentro, solito, en la cama o caminando. ¿Qué piensa uno? Hoy voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y dice que él pensando dentro de sí dijo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué hago? Las cosechas están siendo muy abundantes. ¿Qué hago? Y dijo, siguió hablando consigo mismo. Así como nos toca hablamos nosotros de sueños. Yo voy a ser profesional. Voy a ser, y ya está pensando uno a dónde cae más plata. Y dice, yo voy a ser político.
Porque ya se sabe que donde está la guaca es ahí en la política. Yo soy político. Pero los más sanos dicen, yo voy a ser doctor. Y los doctores son sangrones más de lo que usted se imagina. Acaba de haber una muchacha, un hermano, un pastor, que el cirujano le dijo, ¿quiere tener otros días más de vida? Le cobro $12,000 por la operación. Mire qué viejo. Si el pobre enfermo no tenía esos 12,000, que se parqueara. Entonces uno pensaba, ¿qué haré? ¿Qué haré mañana? Voy a ser doctor para que cada enfermito que venga, lo primero que pregunte es si tiene familia en Estados Unidos. Porque si tiene familia en Estados Unidos, tiene posibilidad de que viva. Viva él. Es decir, el doctor, por todo lo que va a ir sacando. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, esos pequeñitos que tengo, y los edificaré mayores, voy a hacer grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿No creen que era un gran pensamiento del hombre? Igual a los de ustedes en chiquitas sí, porque los de ustedes, nosotros no podemos pensar en esas dimensiones, pero ¿cuántos tienen así pensamientos bien parecidos? Y diré, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Así estaba pensando él, parecido a como pensamos nosotros. Parecido, con estos centavos, hoy voy y hago y soy y qué, okay. Ya voy a ir a ese almacén nuevo para ver cómo me quitan todos los centavos que he conseguido. Pero Dios le dijo, aquí está la cosa, Dios le dijo, necio. ¿Saben qué significa la palabra necio en? No, hábleme en español. Tonto, baboso. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoros y no es rico para Dios, así es el que hace y no es rico para Dios. Lo espiritual es lo más primero, ya lo vimos, pero hoy estamos diciendo que hay dos acontecimientos que deben de hallarnos en la palabra de Dios. Porque no se sabe cuándo. Lo importante es que ese acontecimiento cuando venga nos halle en la palabra. Bendito si nos halla en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito si nos halla la muerte en la palabra de Dios. La muerte no es un enemigo, hombre. La muerte es de Dios. Y nos quita de un montón de enredos. Fíjate que hasta las mismas leyes están dadas que el que vende, el que debe, por supuesto, instituciones legales, el que debe y se muere, usted ha sacado una casita y la está pagando y le cuesta, muérase, hombre. Y le pagaron la casa, le pagan la casa. No, bórrenlo de lo que acabo de decir, porque algunas hermanas las vi muy contentas y las vi con la idea de que los maridos se les muera. No puede ser. El asunto de morir no es lo grave. Y debemos de quitarnos eso de la mente. El asunto de morir no es lo grave. ¿Cuántos aceptan eso? Acéptelo. El asunto de morir no es lo grave. ¿Sabe cuál es lo grave? Morir fuera de la palabra. Por eso es que como no sabemos cuándo nos vamos a morir, examínese si está fuera de la palabra. Vuelva a la palabra con urgencia hoy. Amén. El otro acontecimiento que ningún humano sabe cuándo sucederá es cuándo vendrá el Señor Jesucristo para llevar a los salvos, para llevar a los santos. Nadie sabe. Bueno, el problema de esto es que la mayoría ni creen que va a ser cierto. Y estoy hablándole a los creyentes. Porque si supiéramos que va a ser cierto, ¿qué haríamos? Estar en la palabra, vivir en la palabra. Pero como no creemos que va a ser cierto, pero yo le aseguro que va a ser cierto. Y lo peor de todo es que no sabemos cuándo. Fíjate que dice Mateo 24, voy a ir rápido para terminar en el horario normal. Mateo 24, 36 al 39.
Pero del día y la hora, ¿cómo dice la Biblia suya? Pero del día ni la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo Dios, solo el Padre. Más que en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casi como andamos nosotros hoy emparrandados y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Esta semana le contaba a una de mis hijas que me sentí triste por no haber tenido el valor de decir la verdad a un amigo mío, a una persona muy amiga. Porque no sé ni por qué apareció la plática y él me dice: yo, hermano, no me voy a morir, yo no voy a morir. Ah, qué bueno, le digo yo. Sí, me dijo, porque el Señor va a venir antes que yo me muera. Y le dije yo, fíjese que lo mismo pensaba Pablo, le dije. Y lo mismo han dicho los hermanos y todavía no ha venido. Sí, me dijo, pero a mí una hermana me dijo que en visión de esas hermanas profetizas baratas, a mí me dijo el Señor, una hermana profetiza me dijo que yo no voy a morir. Y el asunto es que puede hacer que venga mañana y el hermano no se ha muerto. Pero el asunto es que puede hacer que falte un poco y él se va a morir. Porque el asunto es que nadie sabe, esa brujita no sabe. El único que sabe cuándo va a venir el Señor es el Señor, es el Espíritu Santo. Nosotros solo deberíamos de estar un poco, así como veo yo que está la humanidad, así, ¿cómo está la humanidad? Parecido a... Pero usted que usted lo que quiere es estar allá en Sodoma, porque la mayoría de creyentes se nos deshacen los ojos y los pensamientos. Ay, qué bonito allá afuera. Ay, qué lindo el carnaval. Ay, qué bonita la otra cosa. Qué bonita la moda, qué bonita esa, que ya no, la calor es tanta en este país que ya no usamos tela. No sabemos cuándo. Y no importa cuándo suceda, ¿sabe lo que importa? Que el día que suceda, estemos en la palabra. Porque el asunto cuando va a suceder eso es una cosa complicadísima. Fíjate que andarán dos cheras, dos mujeres de esas que les gusta platicar entre ellas. No sé si una era la champrosa y la otra no, pero dice que andaban dos mujeres en el campo. Eran amigas. Pero una estaba, fíjate, la otra quizás la oía o no sabe. Pero dice que vino el Señor y una se fue y la otra, y que no eran comadres pues. Es que en este asunto no vale comadre, fíjate que no vale el ser marido y mujer, porque dice que estarán dos. Y las hermanas dicen que solo ellas se van a ir y que todos los varones nos quedamos condenados. ¿Verdad, Norita? Existe la posibilidad que se vayan los dos. ¿Cuántos dicen amén? Andan tan mal que ni eso aceptan. Porque alguien diría, no, hermano, si yo al irme para allá quiero estar en paz. Por causa de esos dos acontecimientos, debemos de estar dentro. Porque no sabemos cuándo van a suceder, debemos de estar dentro de la palabra. Rapidito una recapitulación, repasito, ¿qué tres cosas dije? ¿Por qué debemos de estar dentro de la palabra?
No me digan que ya se olvidaron de lo que prediqué. Primero por cómo es Dios. No es asunto que con Dios se puede andar jugando. Ah, no, es que de con Dios, si Dios es amor. No, es amor, pero también es. Allí no hay juego. Número uno. Número dos, lo eterno, lo espiritual. Por eso es que debemos de volver a la palabra de Dios. Pero por último, porque hay dos cosas que no sabemos cuándo van a pasar, y cuando pasen no es lo importante, sino que estemos dentro de la palabra. Benditos los que estén en la palabra de Dios cuando el Señor venga a llevar a los salvos. Benditos los que estén delante de en la palabra de Dios, los que cuando la muerte venga estén ahí. Benditos. La Biblia no miente, dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Hay que estar en la palabra. Por causa de la muerte que nadie sabe cuándo sucederá, y por causa de la venida del Señor que tampoco nadie sabe cuándo sucederá, si usted se examina y sea honesto, si estoy fuera de la palabra, estoy fuera de la palabra. Volvamos a la palabra lo más luego urgente que nos sea posible. Vamos a dar una ofrenda de Padre.